Hey, qué bueno es tenerte en Casa Origen hoy con nosotros. Nuestro pastor, Cristian Grillo, va a estar trayendo un mensaje súper especial. Así que te invito a que prepares tu corazón, prepara tus notas para recibir lo que hoy Dios tiene para vos. Te dejamos con el mensaje. Feliz año. Ya estamos en el 2026. El otro día le decía a Lisette, en el año 2000, 1999, yo tenía poquitos años, trabajaba en una empresa de telecomunicaciones y me acuerdo que estábamos todos locos porque las computadoras pasaban de 1999 a 2000. Bueno, los que son de esa época se acuerdan. Y ya pasaron 26 años. ¡Qué locura! ¡Qué locura! El tiempo pasa, así que preocúpate de lo más importante, que es que Jesús esté en tu vida. Porque el tiempo pasa. Y tarde o temprano pasamos con Jesús. A todos nos llega. No voy a hablar de eso un primer domingo del año. Pero todo lo demás es secundario. Y la semana pasada traje la palabra que Dios trajo a mi corazón y al corazón de Lisette para este año, que tiene que ver con un año de estiramiento, un año de ir a conquistar aquello que Dios tiene para nosotros. Y quiero hacer un resumen rápido para todos aquellos que no estuvieron e ir a una característica de dos diferentes tipos de personas ante la posibilidad de ir por las promesas que Dios tiene para nosotros. Porque Dios tiene promesas para tu vida. ¿Lo sabías? Y si no, lee la palabra de Dios, está llena de promesas. Pero como decía el domingo pasado, y lo que creo, la mayoría de las promesas de Dios sobre nosotros son condicionales. ¿Qué quiere decir que son condicionales? Que se cumplen si nosotros damos aquellos pasos que tenemos que dar como hijos de Dios, creyendo en la palabra de Dios. Hay muy pocas cosas, o hay algunas cosas que se cumplen sin importar nosotros. Por ejemplo, la venida de Jesús como el Salvador no dependía si nosotros dábamos pasos o no, dependía de la soberanía de Dios y de que Él lo quiso así, y Él lo hizo así. La vuelta del Señor Jesús, el día que venga a buscar a su iglesia y a reinar en medio nuestro, no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con que Él lo va a hacer. Y hablábamos de 3 lugares y 3 estados en los que podemos vivir, yendo un poco a la historia del pueblo de Israel cuando estuvo 400 años esclavo en Egipto, clamando a Dios, saliendo de Egipto, entrando al desierto y luego a la tierra prometida. Y hay 3 estados, hay 3 lugares donde uno puede vivir llevándolo a nuestra vida espiritual. En un estado de esclavitud, en un estado de suficiencia o en un estado de plenitud. Y en el estado de esclavitud es donde estoy sin ley. Es donde estoy a merced de la decisión de otro. No, es donde no puedo decidir sobre mi vida. Es donde... Y eso puede pasar tanto sobre personas, sobre nosotros, o también cosas espirituales. Muchas veces donde estamos esclavos, o estamos atados, o estamos prisioneros de cosas en nuestra vida. Y por eso Jesús vino a libertarnos. Jesús es nuestro libertador. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Clamamos al Señor y Él nos oyó y nos libró de nuestros temores, nos libra de nuestra angustia, nos libra de la esclavitud. Ahora, cuando salimos de lugares de esclavitud, porque hay que aprender a vivir en libertad. Cuando uno estuvo muchos años viviendo en esclavitud, por ejemplo, una persona que ha vivido en esclavitud de adicciones y es liberada y Dios trae sobre esa persona libertad, después tiene que aprender a vivir en esa libertad, porque hay hábitos, hay cosas que deben cambiar en su vida que antes lo habían llevado a la esclavitud para poder ir a la plenitud que Dios tiene para esa persona. Y eso pasa en el estado de suficiencia. Eso es lo que pasó con Israel en el desierto.
Salieron de Egipto, salieron de esclavitud y entraron en un tiempo de suficiencia, en un tiempo de desierto, donde el Señor trajo la ley, donde aprendieron a adorar a Dios, donde el Señor los alimentó, donde el Señor hacía que sus calzados no se gasten, donde realmente Dios hizo todo para que ellos puedan aprender a vivir en libertad. Tenían una nube de día que les tapaba el sol y fuego de noche que los calentaba. Dios se ocupó en ese estado de suficiencia de sacar Egipto de ellos. Porque una cosa es salir de la esclavitud y otra cosa es que la esclavitud salga de nosotros. Y luego está el estado de plenitud. Salimos de la esclavitud, aprendimos a obedecer a Dios, aprendimos a oír la voz de Dios, aprendimos sobre su ley, aprendimos a orar a Dios y ahora nos toca a nosotros entrar en esa tierra de plenitud. Con Dios siempre, pero hay pasos que debemos dar para conquistar esa tierra de plenitud. Y la tierra de plenitud es donde están los frutos, donde están las promesas, donde ya no hay maná del cielo todas las mañanas, pero hay fruto abundante que Dios preparó para nosotros, pero que tenemos que ir a cortar, a conquistar, a buscar esas frutas o eso que Dios tiene para nuestra vida, promesas por las cuales debemos luchar. Dios nos saca de la esclavitud. Entramos en procesos de suficiencia donde aprendemos y luego nos lleva a tierras que Él preparó para nosotros. Y esto es lo que pasó con el pueblo de Israel. Cuando sale de Egipto, el pueblo de Israel estuvo 11 meses en el monte Sinaí. En el monte Sinaí donde recibieron la ley, donde fueron formados, donde conocieron la presencia de Dios. Pero llegó un momento en ese monte, en ese lugar donde estaban re bien, donde Dios los bendecía, donde escuchaban la voz de Dios, donde Moisés traía las tablas, donde Dios les dice, bueno, se terminó, hay que moverse. Hay una tierra que yo les prometí que les quiero dar. Hay cosas que les prometí que están disponibles para ustedes, pero tienen que avanzar e ir por ellas. Y eso está en Deuteronomio 1, 6 al 8. Dice, cuando estábamos en Horeb, el Señor nuestro Dios nos ordenó, ustedes han permanecido ya demasiado tiempo en este monte. Pónganse en marcha y diríjanse a la región montañosa de los amorreos. Y ahí dice todo lo que Dios había prometido, toda la tierra que Dios les había prometido. Pónganse en marcha y diríjanse a la tierra que yo les he entregado. Parafraseé estos versículos. Adelante, tomen posesión de ella. El Señor les dijo, ok, ya está, ya tienen la ley, ya les di los principios, ya conocen mi presencia, pero ahora es tiempo de moverse e ir a buscar esos frutos, esa tierra que Dios tiene para nosotros. Es tiempo de dejar el monte y avanzar. En resumen, fue lo que el Señor les dijo. Deben moverse. ¿Saben por qué? Porque hay un gran peligro en quedarse en la tierra de suficiencia. Hay un gran peligro en quedarse en el desierto. ¿Dónde? Donde Dios está siempre, donde el fuego de noche, la nube de día, donde el maná está todos los días, donde me levanto, como y no hay mucho por hacer, no hay mucho por conquistar. Y el peligro de mantenerse en esa tierra es morir en ella. Hay promesas de Dios, como por ejemplo el Salmo que dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente mendigar pan. Dice, fui joven y envejecí, y no vi justo desamparado, ni su simiente mendigar pan. ¿Qué significa eso? Que el pan en tu mesa no va a faltar. Lo que no quiere decir que vaya a haber abundancia, porque la abundancia son promesas que Dios da, pero que debemos conquistar en fe. ¿Se entiende la diferencia de vivir en suficiencia y vivir en plenitud? Hay promesas que dependen de pasos que nosotros demos. La tierra de suficiencia no es un lugar donde vamos a ver el fruto que Dios tiene para nosotros.
Por eso Dios les dijo, bastante tiempo han estado en este monte. Es tiempo de avanzar. Lo que fue un lugar de encuentro no siempre será un lugar para quedarnos. Hay temporadas que cumplen su propósito y Dios nos impulsa a lo nuevo. Y así como pasó con Israel, puede pasarnos a nosotros, como hijos de Dios. Yo estoy recómodo, voy el domingo a la iglesia, tengo un equipo de alabanza que canta unas hermosas canciones, me lleva a la presencia de Dios. El pastor trae una palabra, a veces buena, a veces mala, pero bueno, es lo que hay. Dice, y estoy cómodo. ¿Para qué quiero el lunes levantarme y agarrar mi Biblia y buscar a Dios y pagar el precio de aquel fruto que Dios tiene para mi vida? ¿Para qué quiero dar pasos de fe cuando no veo, pero creo, o Dios me está llamando a caminar sobre las aguas y las olas son grandes? ¿Para qué voy a ir si estoy cómodo? Lugar de suficiencia. El problema es que en los lugares de suficiencia muere nuestro llamado, mueren los sueños, mueren las promesas. Cuando nos acomodamos y nos quedamos en lugares de comodidad en nuestra vida, es donde empieza a morir todo eso que Dios puso en nosotros y que Dios nos llamó. Me encantó lo que dijo Hernán, en la Constitución debería estar. Josué dijo, yo no sé lo que van a hacer ustedes, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Y eso fue lo que pasó con Israel, se acostumbraron a lo conocido. No aprovecharon el tiempo de suficiencia para conocer a su Dios, para conocer quién era el Dios que los llamaba, quién era el Dios que les iba a hacer conquistar esa tierra, sino que se acomodaron en ese lugar y Egipto nunca salió de ellos. Y murieron, toda esa generación murió en el desierto. Podrían haber entrado a la tierra prometida al año y 4 meses de haber salido de Egipto, pero tuvieron que entrar 40 años después. ¿Por qué? Porque les gustó mucho el lugar de suficiencia, porque no creyeron. Y cuando nos enamoramos de la comodidad de la tierra, de suficiencia, morimos en esa tierra y no avanzamos. La palabra aprender es una palabra compuesta por dos. Aprender, soltar para tomar lo nuevo. Y cuando entramos en etapas en nuestra vida de cambios, en etapas de crecimiento, muchas veces tenemos que soltar hábitos, soltar formas, muchas veces hasta soltar relaciones para ir a lo que Dios tiene para nosotros. Por eso es que no fuimos llamados a quedarnos detenidos, sino a caminar hacia lo que Dios nos prometió. Y eso fue, y ahí quiero entrar un poquito en los 2 tipos de generaciones que hubo en Israel en el desierto. Una fue la generación que salió de Egipto y otra fue la generación que entró en la tierra prometida. Y fíjense, dice que cuando Moisés llega a la tierra prometida, dice que mandó 12 espías para ver cómo era la tierra. Y saben que Dios no envió a los espías para que vean si podían conquistar la tierra, sino para que vean cómo la iban a conquistar. No les dijo, vayan a ver si hay gigantes que pueden vencer o no pueden vencer. Vayan a ver el fruto y vayan a ver cómo van a hacer para conquistarla. Y dice así la palabra de Dios en Números 13, 26 al 33. Volvieron a Cades, en el desierto de Param. O sea, ya habían ido a ver la tierra, 40 días habían estado viendo la tierra, los 2 espías. Y dice, volvieron a Cades, en el desierto de Param, que era donde estaban Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita, y presentaron a todos ellos un informe. Y les mostraron los frutos de esa tierra. Dice que los racimos de uva los tenían que llevar entre 2 hombres, con un palo entre los 2 y colgados en el medio, de lo grande que era el fruto. Y así es el fruto que Dios promete para tu vida, mucho más grande de lo que vos podés imaginar. Y les mostraron los frutos de esa tierra. Y este fue el informe.
Dice, fuimos al país que nos enviaste, y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos, y se los mostraron a todos. Pero el pueblo que allí habita es poderoso. Sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí, que eran los gigantes de esa época. Los amalecitas habitan en Negev. Los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña. Y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Caleb hizo callar al pueblo. Caleb fue uno de los 12 que fue con ellos. Hubo 10 que trajeron un informe y hubo 2 que trajeron otro. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esa gente. Son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes. Parecen los periodistas de esta época, ¿no? Que te cambian. Perdón, los periodistas, ¿no? Nada personal. Y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos los gigantes anaquitas. Comparados con ellos parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. Qué hermosa noticia. Salimos de Egipto después de 400 años, mandamos a 12 y cuando vamos a entrar a la tierra vienen con esta información. Sí, el fruto es bueno, todo lo que Dios nos dijo está, pero lo que Dios no nos dijo es que íbamos a tener que conquistar, lo que había gigantes, ¿y qué esperaba? Números 14, 6, 9 dice, allí estaban también Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y dijeron a toda la comunidad israelita, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no le tengan miedo. Qué diferente, ¿no? Qué diferente las dos miradas, los dos mensajes. Estos dos fueron los únicos que entraron a la tierra prometida de esa generación. Dios se agradó de ellos. Todos vieron lo mismo, pero unos pocos vieron a Dios. Todos vieron los gigantes, todos vieron los frutos, pero solo 2 vieron a Dios. ¿Y saben qué dice la palabra de Dios? Que cuando Moisés subía al monte Sinaí, Josué lo esperaba en la parte baja del monte. Josué no se quedaba adorando becerros de oro. Josué iba y seguía a su líder y conocía a su Dios. Por eso él pudo ver a Dios y no a los gigantes. ¿Qué estamos mirando? ¿Con qué entramos a este 2026? ¿Con qué mirada estamos entrando a este 2026? ¿Viendo a Dios o viendo a los gigantes? Y esta generación incrédula que decidió no creer a Dios fue la que murió en el desierto. Te invito a que leas la historia. Dios los quería eliminar en ese momento. Pero Moisés siempre intercediendo por este pueblo, diciendo, Señor, si los matás acá en el desierto, todos van a decir, los sacó de Egipto para matarlos en el desierto. Y ahí aprendemos que los judíos son buenos para negociar, ¿no? Negocian con Dios y le ganan. Y Dios decidió no exterminarlos en el momento, pero dijo, ok, pero de esta generación no entra nadie. Tienen que esperar a una generación para que conquisten la tierra, excepto Josué y Caleb. Se puede vivir en el desierto, en estados de suficiencia y nunca entrar en las promesas de Dios. Como hijos de Dios, podemos vivir con lo justo, con lo necesario,
que muchas veces tenemos, y hay mucho más que Dios tiene para nosotros, y no lo obtenemos no porque Dios no me lo quiera dar, sino porque no voy en busca de eso. Lo único gratis es la salvación. Lo único que es por gracia es la salvación. Pero yo no puedo prestarte mi intimidad con Dios. Yo no puedo prestarte mi lectura de la palabra de Dios. Yo no puedo darte lo que gano en mi vida personal. Cada uno tiene que ganarlo en su propia vida. La diferencia en la tierra que vivamos tendrá más que ver con nuestra actitud que lo que Dios puede hacer. Y es una decisión personal. Por eso es que en este 2026 el Señor nos está llamando a estirarnos en vez de estresarnos. A estirarnos, a ir por más, a creer que tenemos un Dios que cumple promesas y que si Él lo prometió, Él lo va a hacer. A estar dispuestos a caminar sobre las aguas. Y esa actitud es la que determinará si seremos parte de una generación incrédula o una generación de conquista. Recuerdo cuando empezamos Fuente de Vida en ese momento, esta iglesia, año 99, estábamos por comprar un lugar que quedaba acá cerca, en la calle José Bonifacio, para tener la iglesia. Y recuerdo en un domingo ya se había lanzado la palabra que íbamos a comprar el lugar, que íbamos a ir. No teníamos ni un peso partido por la mitad, pero nosotros creemos que primero lanzamos la palabra y después Dios se ocupa. Y así fue, y había terminado la reunión y yo en ese momento, no sé, tenía 15 años, pero tenía mucho menos que ahora, hacé la cuenta. Y no era pastor, no, nada, es alguien que estaba ahí en la iglesia, que servía a Dios como siempre, pero estábamos ahí en el hall, había terminado la reunión y dos hombres de estos fuertes en la iglesia que tenían decisión, los escucho hablar y empiezan a decir, pero Carlos, hablando de mi viejo, no el pastor. Ahora nos viene con esto de comprar el lugar, si no tenemos un peso, ¿cómo vamos a hacer? La cosa está tan difícil. Y yo los escucho y me puse en el modo Caleb y Josué. Y le digo, pero escúchenme, si Dios nos trajo hasta acá, Dios nos va a llevar, Dios se va a ocupar de traernos lo que necesitamos. Y fue cambiar esa atmósfera, fue decidir no ser una generación incrédula, sino parte de una generación que conquista. Y no solamente compramos ese lugar, sino que después compramos este lugar. En la época más difícil de este país. Por eso cuando a mí me dicen, no, pero no tenemos. ¿Qué no tenemos? Tenemos en el cielo, tenemos un montón. Dios se ocupa. Dios lo único que necesita es personas de fe. Y en estos últimos 9 minutos te voy a dar 7 características de personas de una generación incrédula y de una generación de conquista. La primera es en cuanto a lo que cada uno ve. La generación incrédula tiene grandes peros en su vida. ¿No? Sí, leímos recién, hay fruto, todo lo que nos dijeron que Dios nos prometió está, pero. Y ahí empezaron a decir todos los peros. La gente, están los gigantes, están estos, están los otros. La gente incrédula tiene grandes peros en su vida. Siempre hay un pero que me frena a caminar en lo que Dios me prometió. Y yo te animo que si sos una persona de los peros, que los saques de tu vida y empieces a creer en Dios. Porque a los incrédulos Dios les muestra todo lo que quiere darles, pero el pero siempre es más grande. Porque todo lo ven desde el temor. Porque su mirada siempre está puesta en las dificultades y no en el fruto que Dios le prometió. Y los incrédulos generalmente no entran en las promesas que Dios tiene para su vida. Pero la generación conquistadores ven el fruto, creen en Dios y toman lo que les pertenece. Cuando leemos las declaraciones en el momento de la ofrenda decimos, creemos que somos herederos de las promesas que Dios le dio a Abraham. Los conquistadores creen que las promesas son para mí. Ven la misma realidad que los incrédulos, pero su mirada no está puesta en las promesas, sino en el Dios que le dio las promesas.
Los conquistadores le creen a Dios. Ponen su mirada en Dios y en su poder. No tienen peros en su vida. No tienen peros en su vida. No niegan la realidad, porque si no ahí empezamos, buena, pero... No negamos la realidad, están los gigantes. Pero si Dios se agrada de mí, lo voy a derrotar en el nombre de Jesús. La fe no niega la realidad, pero nos lleva a caminar en las promesas de Dios. Porque Dios es mayor que cualquier realidad. Como les decía hace un ratito, compramos este lugar en el año 2001 con $5.000. Es lo único que teníamos como iglesia. Salió en ese momento 360.000. ¿De dónde salieron los otros 355? Dios se ocupó. Y año tras año Dios fue trayendo lo que necesitamos para poder pagar este lugar. Y hoy es nuestro. Hablaba esta semana con un pastor. Me decía, vos no sabés lo que es tener un lugar como iglesia. Pagan fortuna por los lugares que alquilan. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que le creyó a Dios y que dejó los peros de lado. Los conquistadores todo lo ven desde los ojos de Dios. Todo lo ven. Animo a los venezolanos que vean todo lo que pasó en su país y lo que está pasando desde los ojos de Dios. Porque hay un gran avivamiento que Dios quiere traer en Venezuela. En cuanto a su identidad espiritual, la generación incrédula tiene identidad de esclavo. ¿Qué significa identidad de esclavo? Que no creo que me merezco lo que Dios me prometió. No creo que todo lo que está al alcance de mi mano es para mí. Creo que la cruz solo tuvo poder para salvar mi alma, pero no tuvo poder para mucho más. Entonces tenemos una identidad de esclavo y aunque somos libres físicamente, seguimos pensando como esclavos. Cada vez que hay un problema, quieren volver a Egipto. Lee la historia de Israel. Hubiéramos muerto en Egipto, que por lo menos comíamos. Hubiéramos muerto. Yo digo, si yo hubiera sido Moisés, gracias a Dios que no fui. Ellos salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. En cambio, una generación de conquista tiene una identidad de hijos e hijas de Dios, una identidad de herederos. Sabe que Dios es su líder, que Dios es su padre, que Dios es el que provee y el que abre y cierra puertas. Y tienen paz y viven en paz. No temen avanzar por la herencia que Dios les prometió. Romanos 8:15 dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice. No se preocupen los de medios porque no se los pase. Que los esclavice al miedo. Ustedes no recibieron ese espíritu de esclavitud. Dice, sino un espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Somos hijos e hijas de Dios. No tenemos que vivir en esclavitud, tenemos que ir por la tierra que Él nos prometió. Año de estiramiento, año de incomodarte, año de salir del monte y empezar a caminar para la tierra que Dios te prometió, para el fruto que Dios te prometió. Y esta palabra es para la iglesia, para nosotros como iglesia, pero es para cada uno de ustedes también en su propia vida, en las diferentes áreas de su vida. En cuanto a su actitud frente a los desafíos, la generación incrédula ve gigantes y se paralizan. Ve dificultades y se paraliza. Y se queda quieta. Mira la tierra prometida, pero se queda en los problemas. Los incrédulos se comparan con los demás. Éramos como langosta. Nosotros éramos como langosta. Y no veían que ellos al lado de Dios eran como langosta. Los incrédulos les importa mucho lo que los demás piensan. Y así nos veían ellos. Éramos como langostas y así nos veían ellos, como langostas. Ay, me importa tanto lo que los demás digan y eso me frena. Me quedo quieto, no avanzo. ¿Cómo vas a hacer esto si siempre lo hiciste de esta manera? Nunca falta el familiar, ¿no? El familiar ese que te tira abajo todos tus sueños.
Porque generalmente los que te tiran abajo los sueños no son el amigo del colegio. Es tu papá, tu tío, tu abuelo, Los incrédulos están más interesados en lo que los demás ven que en lo que Dios ve. Pero la generación de conquista ve gigantes y avanza, diciendo, los vamos a comer como pan. Son pan comido. Dios está con nosotros y Dios va a pelear por nosotros. Generación de conquista, generación de fe. En cuanto a sus emociones, cómo actúa uno y otro. Y los incrédulos tienen miedo y se quejan. No, porque la queja, ¿qué significa? Siempre hay alguien a quien echarle la culpa de por qué me va mal en mi vida. Y cuando nos empezamos a dar cuenta, lo que hay detrás de eso es miedo, es temor. ¿A qué? A caminar y a tomar pasos de fe y a hacernos cargo. El miedo nos hace murmurar. Ellos idealizaban el pasado. Por lo menos en Egipto comíamos, pero clamaste 400 años para ser libre y ahora que sos libre querés volver a Egipto. Es que ahora hay que trabajar. Es que ahora hay que ganarse ese fruto. Nunca tenían paz interior, pero los que tienen un corazón de conquista son personas de fe que obedecen a Dios. Personas que escuchan su voz y le siguen, que no niegan las dificultades, pero eligen obedecer en fe y caminar en fe. Y es ahí donde viene la paz de Dios sobre sus vidas. En cuanto a su relación con la palabra de Dios, la generación incrédula conoce, pero no cree. Sí, me sé toda la Biblia, me la leí toda, pero no es para mí. Pero no la voy a aplicar. ¿Por qué? Porque Dios dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Pero eso era para otra época. Eso no era para ahora. Entonces conocen, pero no creen. Vieron milagros y ven milagros increíbles. Oyen la ley, pero no la abrazan. En cambio, una generación de conquista hacen de la palabra de Dios su estrategia. Caminan de acuerdo a la palabra de Dios. Toman decisiones en su vida basadas en la palabra de Dios. Es lo que le dijo Dios a Josué antes de entrar a la tierra, que este libro no se aparte de tu boca, ni de día ni de noche. Y ¿sabes qué? Si haces todo lo que dice este libro, todo lo que hagas va a prosperar. Toman la palabra de Dios, aquellos que conquistan, como algo en lo que basan sus decisiones en su vida. Sus decisiones de con quién se van a casar, sus decisiones de si van a servir a Dios o no, qué van a estudiar, entienden que toda su vida es para el servicio de Dios. Hablaba esta semana con una persona y le decía, el problema que hemos tenido como iglesia es que hemos secularizado todo. Entonces decimos, no, mi trabajo no tiene que ver con mi servicio a Dios. Eso es mi trabajo. Mi servicio a Dios es ser voluntario en origen. No, tu servicio a Dios también es en tu trabajo. Porque somos cristianos de lunes a lunes. Porque llevamos el reino de Dios a donde estamos. Y mi vida se rige de acuerdo a la palabra de Dios. También el lunes en mi trabajo, cuando tengo un jefe insoportable, cuando los números no cierran, cuando las cosas no van como quieran. También ahí decido caminar según su palabra. Punto 6, en cuanto a sus procesos espirituales. Los incrédulos ven el desierto como su destino. Bueno, ya está. Dios me salvó, acá estoy, llegué, buenísimo. Si me muero me voy con el Señor, pero ¿para qué más? ¿Para qué pelear por más? Se estancan espiritualmente. No crecen en confianza ni en obediencia, no buscan más, se conforman con lo que lograron. Eso es un espíritu de esclavitud. Llegan al borde de la tierra prometida, pero el desierto se termina convirtiendo en su tumba. En cambio, la generación de conquista en sus procesos espirituales ven al desierto como un lugar de crecimiento, como un lugar de formación, como un lugar. Van a los grupos de conexión no solamente para ser amigos, sino porque quieren más, tienen sed. Van los domingos a la iglesia porque tienen sed, porque quieren crecer. Leen la Biblia todos los días, buscan a Dios todos los días porque tienen sed. Porque quieren más, porque quieren todo lo que Dios les dio. Para ellos el desierto es una escuela, no una tumba.
La generación de conquista salió transformada del desierto, no amargados. Salió transformada y por eso conquistaron. Y por último, en cuanto a los resultados que obtiene una generación y otra, la generación incrédula no entra en la promesa, vive en círculos en su vida, donde las cosas se repiten permanentemente. Y cuando no aprendemos la lección, cuando pasa un tiempo en tu vida donde alguien te lastima o te traiciona o te hace mal y no aprendes la lección de perdonar, y en algún momento vas a tener que volver a pasar la lección porque Dios quiere que la pruebes. Dios quiere que aprendas a perdonar. Dios quiere que aprendamos a ser generosos. Entonces, bueno, vamos a tener que estar en círculo hasta que aprendamos. La generación incrédula es recordada por su incredulidad. Cuando te hablo de la generación que murió del desierto, no te viene a la mente una generación de conquista, ¿no? Fueron recordados por morir en el desierto. En cambio, la generación que conquista de fe es una generación que entra en la promesa de Dios. Es una generación que derrota enemigos imposibles. Algo que decidimos con mi esposa Lisette es vencer los gigantes de nuestra generación, para que la próxima generación no tenga que vencer los gigantes que tendríamos que haber vencido nosotros. Hay gigantes en tu vida, en tu matrimonio, que tenés que vencer vos, para que la próxima generación no tenga que luchar con eso. Hay personas que vienen al Señor y tienen pasados de matrimonios destruidos, divorcios, engaños. Ok, ese es tu gigante para vencer, para que tus hijos no tengan que pelear con esos gigantes. ¿Cuáles son esos gigantes? La generación de fe los vence. ¿Saben por qué? Porque dejan legado para las próximas generaciones. La generación incrédula es recordada por su incredulidad, pero la generación de fe, de conquista, deja legado para las próximas generaciones. La diferencia reside en la fe, en mirar la tierra prometida a través de los ojos de Dios y no los propios. Y este será un año de conquista, este será un año de estirarnos, este será un año de avanzar. Amén. Tiempo de decidir qué generación quiero estar. ¿Qué precio voy a pagar para estar en esta generación de conquista? Yo sé que esta iglesia hay personas que tienen fe. Hay personas que están dispuestos a conquistar. Hay personas que son hijos, tienen identidad de hijos e hijas de Dios. Entiendo por qué Dios nos habló 2 años de ir más profundo en Él. Porque necesitaba que aprendamos a ser hijos e hijas, entender que Él tiene grandes cosas para nosotros. En esta iglesia hay gente que ven gigantes y deciden creer en nuestro Dios, que nuestro Dios es más fuerte y que los vamos a vencer. Les puedo asegurar que tenemos varios gigantes que ya están en nuestra mente y en nuestro corazón, y este año vamos a vencerlos. Que escuchan de desafíos y eligen obedecer a Dios. Que avanzan siempre, aun cuando haya miedo e incertidumbre, porque saben en el Dios que han creído, que escuchan su voz, que escuchan su palabra, que le obedecen y le siguen, y que no viven en la queja, en el miedo, sino en la fe y en la obediencia. Amén. Y eso es lo que somos, y eso es lo que declaro para nosotros como iglesia, para cada uno de nosotros. Me encanta ver cómo Dios, esta semana estuve en el negocio de un hombre de esta casa que hace un tiempo le dije, vos tenés que ir por este lado y Dios te va a bendecir, y me contaba cómo Dios lo está bendiciendo, cómo Dios lo está prosperando, y en un momento me dice, pero hubo un momento donde no veía nada, donde tuve que caminar en fe, no veía nada, y hoy está disfrutando haber caminado en fe. Una generación de fe que conquista. Hay cosas que Dios tiene para tu vida, hay cosas que Dios tiene para tu familia, hay cosas que Dios tiene para todos nosotros como iglesia. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Sé que Dios habló a tu corazón, que Dios viene hablando. En estas semanas aprovechá a orar por esto. Que esta palabra, que es estiramiento de ir por más, sea una palabra que se haga carne en tu vida.
Papá, te damos gracias porque tú no eres un Dios que infunde temor. Tú no eres un Dios que infunde miedo, Señor, que nos hace retroceder. Tú eres un Dios que nos hace avanzar. Y por más que muchas veces vemos gigantes, vemos problemas, vemos dificultades en nosotros, Señor, o en la tierra, Señor, que tú nos quieres entregar, Señor, confiamos y creemos que tú eres un Dios, Señor, que agranda a los valientes, que nos ayuda a vencer gigantes, Señor. Y entregamos este año y decimos sí a esta palabra de estirarnos, a esta palabra de ir por más, a esta palabra de creer por fe, de caminar sobre las aguas, de creyendo que tú ya estás en el lugar donde nos estás llamando para ir, Jesús. Te adoramos y te bendecimos. Amén, Jesús. Amén. Y quiero hacer una oración antes de cerrar. Si estás en este lugar por primera vez, si quieres recibir a Jesucristo en tu corazón, en tu vida, porque el primer paso para poder tener fe es recibir a Jesucristo en tu corazón. Y esto es por fe. Jesús está a la puerta, dice en Apocalipsis 3:20, de nuestro corazón, golpeando y llamando. Y dice que si alguno le abre la puerta de su corazón, Él entra y cena con nosotros y nosotros con Él, y habla de una relación personal. Y Jesús quiere tener una relación personal con vos. No importa la edad que tengas, no importa tu historia, Jesús puede sanar tu pasado y darte esperanza para lo que viene para tu vida. Así que quiero hacer una oración y repitan todos conmigo, cerremos nuestros ojos y repitan así: Señor Jesús, te doy gracias por tu amor. Gracias por morir por mí, por pagar el precio de mi libertad. En esta mañana me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de haber vivido a mi manera. Y quiero pedirte, Señor, que tú entres en mi corazón, que seas dueño de mi vida y que a partir de ahora seas mi Rey y mi Señor. Amén.